Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles una porción que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, y comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 10. Y el título de mi meditación, de mi mensaje para esta ocasión es La palabra de Jesús sana. La palabra de Jesús sana. Y el tema tiene que ver principalmente con la intercesión, o más bien con lo que la intercesión a favor de alguien puede obrar cuando esta intercesión va acompañada de fe. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que intercedieron ante Dios y Dios les escuchó. Intercedieron por individuos, intercedieron por familias, intercedieron por naciones y Dios les escuchó. Así que la intercesión es poderosa. Hay poder, porque la intercesión, en este caso conectada a la oración, interceder delante de Dios, obra maravillas y obra milagros. Abraham intercedió por Lot antes de que Sodoma, Gomorra y otras ciudades fueran destruidas, y Dios le escuchó. Moisés intercedió ante el pueblo para que Dios no los castigara e inclusive los destruyera, y Dios manifestó su misericordia. Cuando Pedro iba a ser probado, iba a ser tentado, antes de negar a Jesús, Jesús le dijo: yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Así que interceder no es más que hacer peticiones, y es rogar a alguien a favor de otro. Cuando uno intercede no está orando, por supuesto, por uno mismo, está orando por otra persona. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Lucas capítulo 7, y voy a leer los primeros 5 versículos. Allí se narra la historia de un centurión y cómo este hombre se acercó a Jesús, no físicamente, sino a través de otros. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. En otras palabras, intercedieron por él, diciéndole: es digno el centurión de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos a considerar los pasos o el proceso de intercesión a través de esta porción. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que vemos allí y notamos es que es obvio que este centurión escuchó hablar de Jesús. Estaban en Capernaum, donde Jesús residió por un buen tiempo durante su ministerio, y desde Capernaum se desplazaba a diferentes lugares y siempre regresaba allí durante su tiempo de ministerio. Y Jesús hizo milagros en la sinagoga, Jesús hizo muchos milagros allí, mucha gente iba para ser sanada, el Señor liberó a mucha gente de demonios y hizo sanidades tremendas en ese lugar. Y es natural, entendemos eso, que la noticia corría por todas partes y seguramente en todos los alrededores de allí se hablaba acerca de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Y esas noticias posiblemente también, porque obviamente Jesús arrastraba multitudes, y siendo un funcionario, un militar, un oficial del Imperio Romano, cualquier tumulto seguramente que ellos estaban pendientes, no fuera a ser una revuelta, a ver qué estaba sucediendo, y a lo mejor preguntaban: averigüen qué es lo que está pasando allí.
Y es posible que este haya sido el caso y que al recibir noticias de lo que sucedía, alguien le dijo, no, es un rabino judío, es un predicador. Ajá, pero ¿qué hace? ¿Por qué la gente lo sigue? Bueno, porque se dice que hace milagros, que hace maravillas, etc. Y posiblemente este hombre escuchó esas noticias y ante la situación, él se vio motivado a acudir a Jesús. Ahora, fíjense una cosa. Cuando hablamos de un centurión, estamos hablando de un oficial romano bien experimentado. Estamos hablando de la potencia militar del Imperio Romano. Un oficial del Imperio Romano. No era cualquiera el que se convertía en centurión. Primero tenía que tener cierto nivel de educación para cumplir con sus responsabilidades. Pero por otro lado, un centurión era un soldado experimentado, era un soldado muy disciplinado y que imponía una disciplina férrea a sus subordinados, a sus soldados. Tanto así que como parte de la indumentaria o del uniforme que identificaba a un centurión, ellos siempre cargaban consigo una especie de bastón que era generalmente hecho de la madera, del tallo de una vid, una madera dura, y que con esa vara castigaba a los soldados que no cumplían con las órdenes o con la disciplina, al punto de que se cuenta que en algunos casos hubo centuriones que llegaron a golpear a soldados de tal manera que murieron como resultado de los golpes. Así que no era fácil, era un trabajo duro y eran hombres rudos. Ahora estamos hablando de un oficial de un ejército que tiene sometida a la nación de Israel. Y estamos hablando de que aquel hombre tenía autoridad militar, comandaba un buen número de soldados. Luego, él sabe que Jesús es un judío y los romanos estaban como un gobierno, un imperio dominador sobre los judíos. La historia nos dice que este señor, este centurión, tenía un siervo, un sirviente. En el Imperio Romano habían millones de esclavos. Y los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Los esclavos eran como cualquier objeto. Y los dueños, los amos, podían disponer de los esclavos, de sus vidas, a voluntad. Lo curioso es que siendo un siervo, un esclavo, el centurión se interesa, está preocupado por la salud de este esclavo que ha enfermado y que su situación se ha agravado. Para mí es entendible, comprensible, que siendo un oficial importante dentro del ejército en esa región, tuviesen médicos militares y otro tipo de médicos, y posiblemente el centurión, ante la enfermedad de su siervo, que obviamente lo apreciaba, lo quería, era una persona a la cual valoraba, posiblemente llamó a los médicos y probaron con todos los recursos que habían a la mano, pero ninguno de los recursos, ninguno de los tratamientos de los médicos pudieron dar con la solución y estaba muriendo aquel hombre. Estaba enfermo, dice el versículo 2, y a punto de morir. No se sabe si hubo una sugerencia, si alguien le dijo, ¿por qué no acudes, no llamas a este rabino, a este maestro, para que venga y ore por él? No se sabe. No se sabe tampoco porque no se dan detalles si tal vez, habiendo escuchado de Jesús, eso vino a su mente, eso vino a su memoria y toma un paso, una decisión que en términos, vamos a decir, normales y regulares, no era fácil, no era normal, porque generalmente los romanos eran paganos, eran personas idólatras, que adoraban todo tipo de ídolos. Pero al parecer este hombre tenía inquietudes espirituales al punto
que él construyó una sinagoga, un lugar de reunión, de oración, de lectura de la palabra, de enseñanza de la palabra para los judíos. Y él decide tomar un camino. Busca un grupo de líderes, de ancianos, judíos del área de allí, de Capernaum, para que vayan y hablen con Jesús. Y él los envía, les pide que por favor vayan y hablen con Jesús. ¿Qué hace Jesús? El versículo 6 nos dice al principio que Jesús decide ir con ellos ante la petición. Pero vemos aquí, amados hermanos, que la petición no es una orden. Es una petición hecha con humildad, lo cual es admirable considerando de que se trataba de un militar con esas características, con ese rango, con esa autoridad. Pero vemos también que el centurión no usa su posición ni militar ni su posición social para que Jesús haga lo que él está pidiendo. Él busca a Jesús esperando recibir respuesta, pero respuesta como un acto de misericordia. Pero no lo está pidiendo para él, no está intercediendo por su mamá, por un hijo, por la esposa, no está pidiendo que intercedan por él mismo. Está pidiendo, y eso es una de las cosas que llama la atención, que está pidiendo que se interceda por un esclavo. Me imagino yo que eso también sorprende al Señor, que está pidiendo por un esclavo. Procura el bien de otro. Versículos 6 al 8 dice, Jesús fue con ellos, y note usted lo siguiente. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, me imagino que detrás de Jesús y detrás de los ancianos que fueron a interceder, había un grupo, una cola de personas que acompañaban a Jesús. Iban sus discípulos, por supuesto, pero iban otras personas, de los que estaban impresionados, de los que escuchaban, de los que formaban el grupo. Seguramente, inmediatamente le dijeron, viene alguien hacia acá. Me imagino yo que mandaría el centurión a averiguar de quién se trataba. El mensajero va, regresa y le dice, allí viene Jesús, allí viene el maestro. Pero antes de que Jesús llegue a su casa, él envía unos amigos para que le digan, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No tengo méritos, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Qué falta nos hace a veces una dosis de humildad semejante? Cuando a veces nos acercamos a Dios como para reclamarle, para exigirle. Tú dices, tú has prometido. Pero este hombre pagano, sin conocer el evangelio, tiene una actitud que a veces los que conocemos al Señor no tenemos. No me tuve por digno de venir a ti, pero allí este hombre, algo ha pasado en la vida de él, en su corazón. Él dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Él sabía, tenía un concepto de la autoridad y el poder. En lo humano él tenía autoridad y era una autoridad dada por el Imperio Romano. Donde se separaba un centurión,
tenía el respaldo de todo el imperio romano, de todo el ejército, de las legiones romanas. Tenía un concepto de autoridad y sabía que había poder. Pero en este caso, cuando hay la situación de su siervo enfermo que está a punto de morir, sabe que ni toda la autoridad y el poder del imperio romano pueden hacer algo para levantar a su siervo, para hacer un milagro. Por eso acude a Jesús y sabe que Jesús tiene una autoridad superior. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haces. Si algo es evidente en la Escritura es que intercesión sin fe no sirve de nada. Intercesión sin fe no funciona. Pero este hombre está mostrando una fe extraordinaria. Nunca ha visto a Jesús. Nunca se ha encontrado, nunca ha hablado con él. Solamente ha escuchado hablar de él. Sin embargo, tiene esa convicción que le lleva a pensar de que si Jesús dice solamente la palabra, aquello que él diga será hecho. La intercesión es muy importante. La intercesión los unos por los otros. Hay gente que nunca conocerán al Señor si no se intercede por ellos, si no hay quien interceda en su favor. Pero a veces uno puede interceder como un acto desesperado de sencillamente religiosidad, sin que uno crea realmente que Dios va a responder. Hay una historia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 12 y versos 1 al 7, que dice que a Pedro pusieron preso. Y lo que buscaba Herodes era asesinarlos. Y los hermanos comenzaron a interceder, comenzaron a orar, y a orar, y a orar, y a pedirle a Dios: Señor, salva a tus siervos. Señor, libera, extiende tu mano. Padre, haz un milagro. Y Pedro allí en la cárcel también oraba. Y los hermanos clamando al Señor: Señor, ten misericordia, haz un milagro. Libera a tu siervo, libera a tu siervo. Y dice la Biblia que mientras Pedro dormía se aparece un ángel. Y hubo allí una obra tremenda, las puertas se abrieron. El ángel le dice: prepárate, ponte las sandalias y sal. Es decir, allí el Señor está obrando, porque Dios tiene un propósito con Pedro. Y Pedro sale a la calle, está como aturdido, cree que tiene una visión cuando se ve en la calle, sale, se dirige a donde están un grupo de hermanos reunidos y toca la puerta. Y comienza a tocar la puerta. Ahí están los hermanos reunidos. ¿Sabe qué están haciendo? Están intercediendo por Pedro. Están orando por él. Están orando por liberación. Están orando para que Dios haga un milagro. Y cuando Pedro toca la puerta insistentemente, entonces hay una muchacha que va, abre la puerta y ve que es Pedro. Y en lugar de abrir la puerta, sale corriendo donde están los hermanos intercediendo y dicen: es Pedro. Pedro está allí. ¿Y sabe lo que dicen ellos? No lo creen. Creen que es un fantasma, pero que no puede ser Pedro. Entonces estaban sencillamente intercediendo como un acto de mera religiosidad, pero a la hora de que Dios ha respondido, entonces ellos no creen. Pero analicemos un poquito la historia del centurión de nuevo para ver cuáles son los elementos que hacen un proceso de intercesión efectivo. En primer lugar, cuando intercedemos por alguien, lo que nos debe motivar tiene que ser algo noble, algo estimable. Estamos intercediendo por algo que sabemos que no es contrario a la voluntad de Dios. En este caso, la intercesión que busca este centurión es una causa noble.
¿Por qué? Porque está orando por otra persona que está enferma, y al mismo tiempo se trata sencillamente de un esclavo que ni siquiera era considerado prójimo, ni siquiera era considerado una persona como los demás, sino un objeto. Claro, en este caso el centurión demuestra que él tiene una estimación especial por su siervo. Estaba orando por una causa noble. En segundo lugar, cuando intercedemos tenemos que ser humildes. Tenemos que hacerlo en un acto de humildad, sometiéndonos a la voluntad, a la gracia de Dios, sin pensar que Dios está obligado a hacer aquello por lo cual estamos intercediendo. Y que nos vamos a enojar si Dios nos responde exactamente en los términos en que nosotros estamos pidiendo. Por eso, número 3, cuando uno intercede, tiene que interceder de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si 1, 2 o más se reúnen a orar, pidiendo a Dios alguna cosa, y piden conforme a la voluntad de Dios, Dios escuchará. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Interceder requiere también, ¿sabe qué? Continuidad. Interceder no es que llegamos un momento, hermano, ore por mí, por favor. Sí, hermano, vamos a orar. Señor, mire, bendice a mi hermano y ya. No, interceder requiere continuidad, perseverancia, respaldo. Usted ve en este caso, en la historia, que él primero envía a unos ancianos, el centurión. Y estos ancianos interceden. Y luego cuando Jesús ya va de camino a la casa, entonces envía unos amigos. Los ancianos son, vamos a decir, conocidos, influencias, personas que él en el trato público posiblemente conocía. Pero en este caso también envía a sus amigos, gente más cercana, que está orando, que está, en realidad es una oración. Es una petición. Lucas 18, 1 al 8 dice: le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, con todo porque esta viuda me es molesta, le haré lo que me pide. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, cuando nosotros vamos a interceder, en este caso, si se va a interceder, hay que interceder ante alguien que tiene poder y autoridad para obrar a favor del objeto de la intercesión o de la persona por la cual estamos intercediendo. En este caso, él va a Jesús, sabe que Jesús ha reconocido, ha entendido que Jesús tiene poder. Y cuando nosotros intercedemos ante Dios. Ahora hay una confusión entre muchas personas creyendo que personas que han muerto pueden interceder por nosotros. La única persona que ha muerto, pero que resucitó y que puede interceder por nosotros de acuerdo con la Biblia, es Cristo. Que dice que está a la diestra del Padre e intercede. ¿Qué pasa después que intercedemos? ¿Es una causa humilde? ¿O es una actitud humilde la que tenemos? ¿Es una causa estimable, noble? ¿Es una causa de que intercedemos de acuerdo con la voluntad de Dios?
¿Tenemos continuidad en la intercesión? ¿Estamos intercediendo ante quien debemos interceder, en este caso ante Dios, el Padre, en el nombre de Jesucristo? Si lo estamos haciendo, aún falta algo. Estamos intercediendo, pero entonces ahora hay que esperar. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y una vez que Dios haya respondido a causa de nuestra intercesión, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Darle la gloria a Dios. Darle gracias a Dios. Ser agradecidos. Reconocer a Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la intercesión que se hizo en nombre del centurión? El resultado, amados hermanos, podemos verlo allí en Lucas, donde dice la palabra del Señor. En el versículo 9, después que este hombre dijo, di la palabra. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, Jesús iba a la cabeza del grupo. Y Jesús se volteó hacia los que le seguían. Dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me llama la atención, amados hermanos, de que a veces, en ocasiones, hay personas que no son creyentes en el sentido tradicional como nosotros lo entendemos, que a veces no son miembros de una iglesia inclusive, que no han tenido una experiencia de que se haga ningún tipo de rito, ni bautismo, ni nada por el estilo. Pero antes de que hagan alguna de esas cosas, han oído hablar de Jesús y ponen su fe completa en Jesús. Porque Dios no puede resistirse, no puede quedarse tranquilo cuando ve actos de fe y declaraciones de fe que vienen del corazón como la de este hombre. Ni siquiera, ni aún en Israel, entre los que se supone que tienen la palabra, los profetas, las revelaciones, dijo el Señor, he hallado a alguien que tenga una fe similar, que sea capaz de creer de que tengo la capacidad solamente al decir la palabra para que se cumpla lo que yo digo. Vemos aquí que Jesús vino a ser para este hombre mucho más que un maestro de religión, mucho más que un profeta. Que Jesús era más que el promotor de una nueva religión. Jesús estaba por encima de todo eso. Reconoció que Jesús tenía y tiene autoridad. Y autoridad en este caso, él la entendía de esta manera: cuando tú des la orden, cuando Jesús daba una orden, sencillamente él es obedecido porque Jesús tiene dominio. Jesús demostró dominio sobre los espíritus, sobre los demonios. Los demonios le obedecían. Mostró autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza. Le hablaba a las tormentas y las tormentas se detenían. Transformaba la naturaleza. Transformaba el agua en vino. Multiplicaba pan y pescado. Resucitaba a los muertos. Obraba sanidades, prodigios y milagros. Y aquel hombre lo reconoció. De allí el poder de la intercesión.
Pero no se olvide de eso. Usted quiere que Dios escuche cuando usted intercede. Entonces, el motivo por el cual ora tiene que ser un motivo válido, noble, estimable. Hay que orar con humildad. En otras palabras, someterse a lo que Dios quiera. Si la respuesta de Dios es sí, gloria a Dios. Pero si la respuesta de Dios es no, también gloria a Dios, porque Él sabe que es lo mejor. Interceda sabiendo que intercede de acuerdo con la voluntad de Dios. Interceda con fe. Interceda con continuidad. No se deje desanimar por las circunstancias donde parece que no hay esperanza, porque el siervo de este hombre estaba muriendo después de haber probado con todo tipo, posiblemente, de tratamientos, de medicina. Y su última esperanza fue Jesús, pero reconoció que en Él había autoridad. Luego espere en el Señor, espere en su palabra. Y cuando el Señor responda, sea agradecido. Este centurión es un ejemplo de que cuando hay fe, ocurren milagros. Él nunca había visto a Jesús, como nosotros tampoco hemos visto a Jesús físicamente. Él nunca había oído hablar de Jesús de la misma manera como usted y yo hemos oído hablar de Jesús. Sencillamente creyó que Jesús tenía autoridad y que Él solamente tenía que hablar y lo que dijera iba a ocurrir. Mateo 28:18 dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a creer aunque no vemos? Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que quiero invitarte a creer en el Señor, a confiar en Él. Aunque no puedas verle, aunque no puedas tener una visión o una profecía, aunque no sientas nada físicamente, cree lo que el Señor ha dicho y que está registrado en su palabra. No dejes de interceder cuando se te presente la oportunidad, pero cuando lo hagas, hazlo con fe, con confianza, creyendo, con perseverancia. Y cuando el Señor obre, no te olvides de darle honra, gloria y de testificar acerca de lo que el Señor ha hecho en la vida de otros o en tu vida. Dale gloria y honra. Oremos. Damos gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo, Señor, en el que hemos podido alabarte, glorificarte, Señor, y también por la historia de este centurión que está aquí, oh Dios, para edificar nuestras vidas, para que nosotros lo tomemos como ejemplo y seamos capaces, oh Dios, de reconocer aquello de lo que es capaz la intercesión, cuando es hecha con fe, con confianza y cuando es hecha delante de ti, Padre. Oro en este momento, Señor, por cualquier persona que ahora necesita, Señor, que tú obres en su vida, que obres un milagro. Oh Dios, que obres una liberación. Que si alguien espera, oh Dios, una respuesta, que tenga esa respuesta. Si alguien necesita trabajo, que tú proveas ese trabajo. Si alguien, Padre, necesita salud, que tú des esa sanidad, esa liberación. Que tú guíes, Padre, a los que están y desean tomar o necesitan tomar decisiones y no sabe cuál debe ser, Señor, los pasos a seguir. Te pedimos que tú, Señor, des dirección. Recibe la gloria, Señor. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ha sido una bendición para mí, siempre lo es, poder comunicarle el mensaje de la palabra de Dios. Así que recuerde también, quiero decirle esto va a ser puesto allí en Facebook, en la página de mi esposa y en la página mía. De modo que si usted considera que este mensaje puede serle de bendición, de estímulo a otras personas, compártalo. Compártalo para que Dios
también estimule mediante el mensaje de su palabra a otras personas, y que su Espíritu Santo te use para comunicar también, para ser portador de ese mensaje de la palabra de Dios. Cuando le das compartir, estás contribuyendo a que se cumpla lo que la Biblia llama la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, dice la Biblia, que será salvo.